Muy bien. Buenas tardes. Bueno, primero me voy a presentar. Me llamo Jorge Bielsa, soy profesor de macroeconomía en la Universidad de Zaragoza y estoy aquí para hacer una charla divulgativa, que creo que es una de mis obligaciones para lo que me he formado, y por eso lo hago con gusto, porque es una de las cosas que creo que debo hacer, y más en un momento como este, sobre el tema que, como todos sabéis, nos ha traído aquí, que en este caso es la deuda pública. Entonces, ¿por qué es muy importante la divulgación? Porque yo creo que hoy en día hay dos tipos de problemas que parecen contradictorios, pero no lo son. Hay mucha gente que piensa que la economía es sumar y restar, y de hecho todo el mundo habla de economía en todas partes, en los bares, en las calles, en todas partes. Y desgraciadamente hay algunas cosas bastante complicadas que no se pueden explicar de una manera sencilla. Pero al mismo tiempo, por eso he dicho que era contradictorio, hay mucha gente que lo complica muchas veces más de lo que es, con interés de que al final la gente no se entere de lo que está pasando. Esta segunda razón es la que me obliga a estar aquí. Por tanto, y además por una idea que es muy sencilla de entender, y es: hay fenómenos económicos que, si tú te metes muy de lleno en ellos, pueden ser muy complicados. El tema financiero en concreto es uno de los que puede ser muy complicado, pero si tú coges un poco de perspectiva y das un par de pasos atrás y ves las cosas en su conjunto, como las vamos a ver ahora, entonces hay 4 ideas claves que cualquiera puede entender, pero que desgraciadamente no todo el mundo entiende. Y para esa es exactamente la razón por la que estoy aquí. Entonces, no os voy a dar la brasa, una charla técnica en la cual haga gala de ningún virtuosismo, y es más, os va a parecer incluso al principio, este tío, como no suba al nivel, esto ya lo sabía yo. No os preocupéis, que lo iré subiendo poco a poco, porque mi intención es coger a todo el mundo desde el principio y que nadie se me quede para atrás. En teoría, esta es mi profesión. Yo me dedico a la docencia porque creo que es una tarea muy complicada y que es muy gratificante, pero tienes que coger a la gente desde el nivel 0. Eso significa, partiremos de un nivel que algunos diréis, esto ya lo sabía yo. Pues no, no os preocupéis, que al final llegaremos a uno donde veréis alguna cosa que no sabíais. Y que sigue siendo muy básica, y que sigue siendo muy básica. Leyendo la prensa todos los días, escuchando la televisión, por supuesto, uno se tira de los pelos, porque realmente se dicen tontadas algunas, sin saber, ya por mera incompetencia, y otras de manera muy interesada. Porque lo que se trata, por supuesto, es de directamente desviar la atención o engañar sin más explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que os voy a explicar aquí hoy? ¿A qué he venido? A explicaros 4 cosas, y cuando digo 4 son 4. 1, 2, 3 y 4. La primera, ¿qué es la deuda? Parece ser que todo el mundo lo sabe, pero vamos a ver que hay bastantes cosas que explicar antes de empezar a hablar sobre la deuda, sobre el euro, sobre las finanzas internacionales. Y 4 cosas que desgraciadamente no todo el mundo sabe. Segundo, ¿por qué tenemos un problema de deuda? ¿Cómo se ha gestado esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? Bien, no mucho por lo visto, para llegar a la situación en la que estamos, que es una situación efectivamente, como dicen por ahí, complicada. Entonces, algo sobre la estrategia de los estados, diferentes formas de afrontar la situación. Ahí no me voy a meter mucho ya, porque me conformaría con quedar las 2 primeras bien. Y luego, sobre todo, pues estamos en un centro cívico, pues esto a mí que me afecta. Porque yo, claro, como tengo una deuda, yo lo tengo claro, ahí lo veo cada mes que me llega, pero ¿cómo me afecta todos esos otros problemas que veo por ahí? Y por suerte, por desgracia, sí que nos va a afectar. Entonces, preferiría que los 2 primeros puntos quedaran claros, y luego lo otro, ya en el debate, yo creo que es donde más saldrán las cuestiones de por qué han hecho esto, estrategias de los estados, y a mí esto cómo me afecta. Eso es más bien para el debate después. Bueno, concepto y tipos. Vamos a ver, la deuda es una cosa consustancial a las economías capitalistas y ha existido desde siempre. Desde los sumerios, que en el código de Hammurabi allí está escrito, grabado, las normas de deuda, que son complejísimas, por cierto, de hace 5.000 años. Entonces, esto es una cosa consustancial. ¿Por qué? Pues porque normalmente hay entidades, como veremos, que con los ingresos de un año no les llega para los gastos de un año. ¿Qué tipo de gastos son aquellos
que no puedes pagar con los ingresos de un año? Pues serán cosas en las que tú, digamos, inviertes para que en el futuro te puedan rentar una utilidad o una producción. En el caso de las familias, estaríamos hablando de la vivienda. Esto todo el mundo, pues no os voy a contar nada que lo que no sepáis vosotros. No puede uno comprar una vivienda con los ingresos de un año. Puedes hacer dos cosas, básicamente, ir ahorrando hasta comprársela o pedir prestado ahora y luego devolver ese préstamo. Pues bien, eso que hacen las familias normalmente en eso, solo en eso, pues las empresas lo hacen constantemente y de forma natural. Y toda la vida de Dios ha habido deudas importantes. Lo que pasa es que la deuda tiene que tener, y esto parece de sentido común, unos niveles acoplados a aquello que tú, digamos, tus fuentes de ingresos. Lo único que hay que hacer es que la deuda tiene que tener unos niveles adecuados, pero deuda tiene que haber, y esto es lo que hay. Cuando hablamos de deuda de familias y empresas, eso es lo que se llama deuda privada. ¿Por qué? Pues porque hay que distinguirla, y esto es un tema que va a ser crucial en esta charla, de lo que no es, de lo que es el Estado, ¿vale? Entonces las familias y las empresas tienen deudas. Y también, lógicamente, tienen lo contrario de la deuda, o sea, son acreedores por otra parte. Hay acreedores y hay deudores, y hay gente que son las dos cosas. ¿Sí? Eso es así. Y siempre ha sido así. ¿Y qué es lo normal? Pues lo normal es que las familias tomadas en su conjunto, es decir, las unidades familiares tomadas en su conjunto, normalmente sí que se endeudan, pero en el 99% del tiempo, en el 99% de los países, es más lo que en conjunto ahorran que lo que se endeudan. Las familias tienen ese comportamiento. Y es que no hay otra posibilidad en una economía sana que esa. Porque si las familias no ahorran, ¿quién va a ahorrar? Las empresas. Las empresas, por definición, es verdad que unas hacen las grandes inversiones, otras en ese momento están desinvirtiendo, pero en conjunto el sector empresas, las empresas productivas, luego volveremos sobre esto, os recordaré, las empresas que producen cosas, las empresas que fabrican este ordenador, las que fabrican esta mesa, esas empresas normalmente en conjunto se endeudan más de lo que digamos, generan de recursos. O sea que son un succionador de recursos. Entonces tenemos ya en la foto una economía normal, sana, las familias generan recursos en neto, aunque algunas se endeudan, pero otras no, mientras que las empresas son un succionador de recursos. ¿Eso es bueno? Malo. Es que eso ha sido así siempre, toda la vida de Dios. Las empresas necesitan financiación porque tienen que hacer proyectos de inversión para el futuro. Tienen que financiar su inversión. Y las familias son las que le dan ese ahorro. Punto. No hay más. No hay más que complicar más la película. Y entonces, entre unas y otras surgen los bancos que lo que hacen es, en teoría, en un origen, coger esos ahorros de las familias, porque de qué otro sitio van a salir, sino de las familias, digo yo, y se lo dan a las empresas por el mismo importe. Fin de la historia. ¿Qué ocurre? Que todo tiene que tener unos límites, y hay válvulas de seguridad para que esos límites no se sobrepasen. Hay una válvula que es la que toda la vida de Dios ha funcionado, que es el tipo de interés. ¿Qué hace el tipo de interés? Pues es muy sencillo. Es una válvula que cuando ve que la gente ahorra poco, y lo de poco mucho es muy relativo, entonces sube. Porque tiene que regular que aquello funcione bien. Es como un termostato, ¿vale? Y ese tipo de interés toda la vida funciona. Tenemos ya claro la deuda privada y cómo funciona y cómo se regula eso, la privada. Ahora tenemos que dar otro paso. Hasta ahora no hemos dicho ni una palabra del Estado. No había impuestos, no había gastos públicos, no había políticos derrochadores, ni nada de nada. Había empresas que funcionaban seriamente, familias que ahorraban, familias que se endeudaban, pero en conjunto todo funcionaba, ¿vale? Y ahora viene el sector público, que tiene una fuente de ingresos, puede ser muy variado, pero se llama impuestos, que vienen de la economía en la que está ese Estado, y tiene otros gastos que son los gastos públicos. Algunos son de inversión también, otros son no son gastos corrientes. Pero en resumidas cuentas, si los dos fueran iguales, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Lo que has hecho ha sido las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Matemática José Mota.
Las gallinas que entran por las que salen. ¿Qué ocurre? Que a veces entran más gallinas. Es normal que entren más gallinas de las que salen. O sea, es normal que el Estado recaude impuestos 100 y gaste 80. Porque la siguiente dice, ¿y para qué quieres acumular tu 20? Dice, pues es que para el día de mañana. Dice, pero que no, pues para eso coges, baja los impuestos y que se lo gaste la gente lo que quiera, ¿sí o no? Superávit es absurdo. Puede ocurrir, y de hecho ocurre normalmente, que el Estado recauda 80 y gasta 100. Esto puede ocurrir y tiene justificación siempre que ese déficit, porque eso se llama déficit público, sirva para algo, para acumular en la sociedad. Puede el Estado decir, señores, las empresas privadas hacen inversiones en infraestructura, necesitan financiación, porque yo no puedo hacer lo mismo. O si no, ¿cómo hacemos las autovías? ¿Cómo hacemos las carreteras? O sea, los puertos, ¿cómo hacemos todas las cosas, las infraestructuras públicas? ¿Cómo hacemos los colegios, los hospitales? Bien tendré que puedo tener un déficit, ¿no? Las empresas, ¿por qué yo no? Eso del déficit cero es una chorrada que ahora se ha empezado a poner de moda. Déficit cero, déficit cero. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener déficit cero si el Estado tiene que hacer infraestructuras públicas? A ver, ¿por qué? Lo que pasa es que, claro, ese déficit tendrá que tener, digamos, un tamaño, porque es la diferencia entre los gastos e ingresos anuales. Entonces tendrá que tener un tamaño adecuado. Claro, tú no puedes tener un déficit, una burrada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Ese déficit hay que financiarlo. Y entonces ahí surge la deuda pública. El primer año Adán y Eva tenían un déficit, ¿vale? Tenía un sector público, tenía un déficit de 5. Pues desde Adán y Eva, todos los déficits acumulados, eso es la deuda pública. ¿Por qué? Pues la deuda pública lo que hace, cuando hay un déficit, el Estado se financia a crédito. ¿Cómo lo hace? Hay cientos de miles de formas. Pero en resumidas cuentas, el Estado debe eso. Y la forma de deberlo es la deuda pública. Entonces la deuda pública va aumentando, es el acumulado de déficits pasados. ¿Puede tener un Estado una deuda pública? ¿Es malo que tenga deuda pública el Estado? ¿Por qué? Si el déficit, hemos quedado, podía tener déficit, no pasaba nada, siempre y cuando seas consciente de para qué lo estás haciendo, porque el día de mañana eso también tendrá unos retornos. Tendremos una población más educada, tendremos carreteras, tendremos transportes, etcétera. Entonces, ¿puede tener deuda pública? Siempre ha habido deuda pública. Ahora resulta deuda pública, el estigma de la deuda pública. ¿Por qué no puede haber deuda pública? Ahora, eso sí, tendrá que tener un nivel adecuado, y eso es lo que estudiamos en macroeconomía, a lo que se genera en la economía. O sea, tú no puedes tener la deuda pública en un país que produce 100 la misma que en otro que produce 500. Esto es de sentido común, ¿vale? Y entonces tiene que haber unas proporciones. Luego hablaremos de las proporciones. Pero en principio no hay problema. Entonces, ojo, eso sería lo que sería en un país aislado del exterior. Porque ahora vienen los problemas. Ha aparecido el Estado, éramos pocos, pero estamos en una economía cerrada. Más o menos hasta los años 70, no es exacto, pero vivíamos más o menos de esa manera. Pero desde los 80, finales de los 80, ha empezado a ocurrir una cosa que es la globalización, y que dice, pero bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que no te refinancias del exterior o qué? Pues sí, hombre, puedo financiarme del exterior. La deuda privada puede ser con fondos del exterior, la deuda pública también puede ser financiada del exterior. Entonces, ojo, entonces hay que distinguir esto, porque hablaríamos entonces no solo de deuda pública privada, que es en función de quién es el que se endeuda, si es las familias y las empresas o es el Estado, sino hablaríamos de deuda interna y externa. Esto es muy importante, volveremos a ello. Interna y externa. ¿Interna cuál es? La que nos debemos entre nosotros. ¿Quién somos nosotros? La gente que estamos en un país. Y externa es la que le debemos a gente que no quiere saber nada de nuestro país. Y que si quiere saber, a lo mejor según cómo hablemos. Es externa, deuda externa. Porque esa deuda se ha contraído no con instituciones nacionales, sino con instituciones extranjeras. Esto es una parte importante del follón en el que estamos metidos. La deuda puede ser interna o externa, en función no de quién la emite, no de quién se endeuda, sino de a quién se le debe el dinero, ¿vale? Y vais a ver que esto es crucial, La raya entre la pública y la privada es absolutamente nítida. No hay ningún tipo de duda en absoluto entre lo que es deuda pública y deuda privada. Porque la deuda privada es aquella que contrae un particular, sea empresa o familia, con otro particular,
sea empresa, sea lo que sea. Y la pública es la que contrae a algún organismo que tenéis ahí. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los estados. Y no lo demás. Y no lo demás, ¿eh? Esa raya, ponérmela bien gorda, porque luego veréis que gran parte del problema puede ser que esa raya se difumine un poquito, ¿eh? Entonces, yo me daría con un canto a los dientes que tuviésemos claro estas dos cosas, lo que es público y privado y lo que es interno y externo. Porque entonces ya podemos entender algunas cosas como este gráfico que hemos dicho que a mí me encanta. Fijaros, esto es la deuda de todos esos países que tenéis ahí, que son todos de la OCDE, algunos asiáticos, por poner un poco de color, y europeos. A ver, por no marear, no hemos puesto más. Estos son como si fueran icebergs. Fijaros que lo hemos hecho con muy mala leche, porque lo que es el nivel del mar, los pececillos, veis que hay alguna cosa que destaca. Esos japoneses, ¿qué les ha pasado? ¿Qué tienen ahí? Esto, vamos a hablar de eso. Y luego, o sea, con icebergs gordos y además bien hundido, está el caso del Reino Unido, United Kingdom. En los dos casos estamos hablando de deudas que son aproximadamente 5 veces el PIB. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es algo increíble. Y dices, bueno, ¿y dónde te sacas tú que es una barbaridad? ¿Por qué? Pues por el análisis histórico. De toda la vida de ellos, ningún país ha tenido semejantes niveles de deuda. Y de los demás parecen un poco menos. Eso sigue siendo una barbaridad. Entonces, ¿por qué eso es una barbaridad? Hace 4 años yo esta pregunta se la hice a 4 economistas que estaban en una sesión, en un congreso de análisis económico. Ninguno de los 4 me contestó. La pregunta que les hice era una pregunta sencilla. ¿Me podrían decir ustedes, señores, que han estudiado la macroeconomía y que llevan estudiando los datos durante muchos años, cuál es el porcentaje del Producto Interior Bruto de deuda a partir del cual puede haber peligro? Pero no me hablen de la pública, que eso sí que veréis que ellos ya daban cifras. Háblanme del total o de la privada, me da igual. ¿Y sabéis lo que me contestaron? Nada, ninguno me contestó, ninguno de los 4. Evasivas. Hombre, depende de esto, depende de lo que digo. Sí, ya sé que depende de muchas cosas, pero ¿me podrían decir ustedes, aunque solo sea intuitivamente por análisis histórico, alguna cifra? Ninguno me dijo ninguna cifra hace 4 años. Porque esto es crucial. Sí, es crucial, pero es que es muy complejo, es que tal. Sí, muy complejo. Entonces ahora, hace un par de meses escasos, por fin se encendió una luz en la Comisión Europea y yo dije, por fin han contestado a mi pregunta. Alguien ha dicho, al final habrá que contestarle a este tío. Y dijeron, 160%.